para dar comienzo al estudio de microbiología agrícola, que es un espacio curricular que ustedes tienen en la carrera, vamos a empezar analizando qué es la microbiología en general. Decimos que es una rama de la biología que se dedica al estudio de los organismos que tienen tamaño muy pequeño, no perceptibles claramente a simple vista. Convencionalmente se establece que aquellos organismos que tienen menos de 1 milímetro pertenecen al objeto de estudio de la microbiología. Es lo que normalmente denominamos microorganismos. Vamos a hacer ahora un breve pasaje por los aspectos históricos más relevantes del desarrollo de microbiología. La idea que tenemos desde la cátedra, por lo cual hacemos este breve comentario sobre cómo fue evolucionando el conocimiento en microbiología, es para que ustedes tengan una idea de cómo el conocimiento científico es modificado a través de la actividad de los propios investigadores y a la vez es modificado por la aparición o por la creación de distintos instrumentos que facilitan o mejoran la observación del mundo que nos rodea y generan conocimientos diferentes, por lo que se considera que las verdades no son únicas y permanentes, sino que van evolucionando. El conocimiento de la existencia de los microorganismos se pudo poner de manifiesto al inventarse el primer microscopio. Quien realizó el primer microscopio fue Anthony van Leeuwenhoek. Él era un comerciante holandés que como hobby tenía la preparación de lentes que pulía, que daba muy buena calidad a esas lentes, y a través de ellos observaba distintos materiales. En esos materiales él veía cosas que no podía ver a simple vista y que parecían seres vivos, a los que él denominó animalículos. Esas observaciones fueron realizadas y él las fue documentando en escritos y en dibujos como los que se ven en las diapositivas, y es con esa manera quería transmitir lo que él observaba, pero escribía en holandés y desde aquella época ya la ciencia es más transmitida en inglés, por lo que esos descubrimientos tardaron en que llegaran a los demás investigadores que trabajaban en el campo de la biología. El descubrimiento de los microorganismos reavivó una vieja disputa que ya existía entre los investigadores del campo de la biología, porque al aparecer ellos se vuelve a analizar si esos seres vivos o los seres vivos en general se originaban a partir de material inerte o de otros organismos preexistentes. Entonces esta disputa entre la teoría de lo que se llamaba la generación espontánea versus la generación o la biogénesis o la generación a partir de semillas ya presentes anteriormente, tuvo un resurgimiento. Los investigadores que más se destacaron por sus trabajos que condujeron a descartar la teoría de la generación espontánea fueron Lázaro Spallanzani y Louis Pasteur. Este último, particularmente, era un investigador incansable y con mucho carácter, por lo cual tendía en sus discursos y en sus escritos a ser muy vehemente en la defensa de sus teorías, lo que también contribuyó a que se aceptara sus ideas sobre que la vida provenía de vida previa y no de materia inerte.
Uno de los investigadores más importantes en el campo de la microbiología es Louis Pasteur. A ustedes seguramente les debe sonar su nombre. Y él tiene trabajos en distintos campos. Él era una persona muy consultada por la sociedad de la época respecto de distintos problemas que tenían en fábricas, en distintos tipos de producciones, y como él era un trabajador realmente incansable, hacía muchos estudios en relación a los problemas que se le planteaban. Tiene trabajos donde establece la existencia de vida en ausencia del aire o en ausencia de oxígeno. Tiene muchísimos trabajos relacionados a la transformación de la materia orgánica por microorganismos. Estos trabajos se relacionan a las consultas que él recibía sobre distintos tipos de industrias, por ejemplo, la industria de la cerveza, la industria de la fabricación del vino. A veces cuando le aparecían vinos o cervezas defectuosas, se lo consultaba a Pasteur para saber por qué podía estar ocurriendo eso, y él con sus estudios, con sus observaciones fundamentalmente microscópicas, pudo establecer la presencia de lo que se llamaba una flora normal del vino o de la cerveza y una flora anómala en procesos que se daban en procesos defectuosos. Estos avances científicos fueron muy importantes para la época. También estableció cuáles eran los microorganismos normales en los procesos de la transformación del alcohol, todo relacionado a este mismo tipo de trabajo. Además, el descubrimiento por parte de Berkeley que en una enfermedad denominada mildiu de la papa siempre estaba presente un tipo de microorganismo, que era un hongo, que provocaba esta enfermedad, trajo o revivió la idea de que los microorganismos estaban vinculados a la existencia de enfermedades. Y también esto trae un desarrollo de un campo muy importante, que es la presencia de los microorganismos asociados a determinado tipo de enfermedades. Robert Koch fue un investigador alemán que dedicó casi toda su labor científica al establecimiento de cuáles son los microorganismos causales de determinadas enfermedades. Uno de sus trabajos más importantes fue la generación de ciertos criterios para cualquier investigador que trataba de establecer qué microorganismo era causa de una determinada enfermedad, qué pasos debía seguir. A estos criterios se los denomina normalmente postulados de Koch. Aún hoy se utilizan estos pasos para el establecimiento de los agentes causales de enfermedades. También debemos decir que en realidad sobre la determinación de cuáles eran los pasos o los postulados que nosotros hoy conocemos como postulados de Koch, dos ayudantes de él, Klebs y Loeffler, tuvieron una importancia fundamental. Vamos a leer de la diapositiva cuáles son los postulados de Koch y vamos a tratar de ejemplificarlos con un caso concreto. El primer postulado dice: el microorganismo debe estar presente en todos los casos de enfermedad. El segundo dice: el microorganismo debe ser aislado del huésped enfermo y obtenerse en cultivo puro. El tercero: la enfermedad debe reproducirse cuando el cultivo puro se inocula en un huésped susceptible sano. Y el cuarto: el microorganismo debe ser reaislado del hospedador, inoculado experimentalmente. Ahora voy a tratar de explicarles con un ejemplo concreto. Pongamos un ejemplo. Cancrosis de los citrus es una enfermedad producida por una bacteria. ¿Qué dice el primer postulado de Koch? Que cuando se presenta la enfermedad cancrosis del citrus, debe estar presente siempre esa bacteria que provoca esa enfermedad. Ese es el cumplimiento del primer postulado. A partir de ese
huésped, o sea, de ese citrus que está enfermo de cancrosis, se debe aislar la bacteria que provoca esa enfermedad. Ese es el segundo paso. Aislar quiere decir del conjunto de microorganismos que está presente sobre el citrus, debe obtenerse un cultivo de únicamente esa bacteria. Eso es lo que se denomina un cultivo puro. Para el cumplimiento de la tercera enfermedad vamos a ejemplificarlo como cuando yo tomo esa bacteria que previamente aislé en el paso anterior y lo inoculo sobre un citrus que es susceptible de enfermarse, este debe reproducir la misma enfermedad, o sea, la cancrosis de los citrus. Y finalmente, para cumplir el último postulado, ¿qué debo hacer? De este huésped al cual yo inoculé o le puse la bacteria y este reprodujo la enfermedad, debo poder reaislar esa bacteria nuevamente. ¿Entendió esto? En relación al estudio de las enfermedades y asociadas a los microorganismos, se establecieron dos tipos de escuelas. La escuela francesa, que estudia más los mecanismos, el proceso infeccioso y los mecanismos de defensa, apuntando más esa escuela al estudio de la vacunación como mecanismo de aumento de las defensas de los seres vivos en general, o sea, de los humanos también, frente a las enfermedades. Esa escuela la lideraba Louis Pasteur, como está en la diapositiva, y por otro lado estaba la escuela alemana, de la que estuvimos hablando hace un ratito, que se centra en aislar, cultivar y caracterizar los distintos agentes causales de enfermedades, y pudo establecer cuáles eran los agentes causales de cólera, tuberculosis, difteria, etc. Vamos a ver ahora algunos investigadores que se dedicaron al estudio de los microorganismos que provocaban cambios en la materia orgánica del suelo. Microorganismos, como dice la diapositiva, microorganismos estudiados desde el punto de vista de como agentes geoquímicos. Nosotros no nos vamos a dedicar en esta materia al estudio de los microorganismos que causan enfermedades en las plantas, porque ustedes tienen una materia posterior a microbiología, que es fitopatología, en la que van a dedicar todo el tiempo al estudio de los microorganismos relacionados a las enfermedades. Por lo tanto, no vamos a ahondar en eso, sino que nos vamos a abocar a la parte de la transformación de la materia orgánica del suelo, que es buena parte del objeto de estudio de nuestra asignatura. En este campo vamos a mencionar a dos estudiosos. Uno es Sergei Winogradsky, un ruso, y el otro es Martinus Beijing. Además quiero comentarles que dado la gran cantidad de conocimientos que se fueron acumulando a lo largo de la historia, a veces el estudio se organiza en subdisciplinas y las subdisciplinas pueden estar divididas de acuerdo a distintos criterios. Por ejemplo, cuando uno ve las subdisciplinas de acuerdo al grupo taxonómico que estudia, la microbiología se puede denominar, una subdisciplina puede denominarse bacteriología, la parte de la microbiología destinada al estudio de bacterias, la virología, la que se dedica a los virus, la micología, la que se dedica a los hongos, y la ficología, la que se dedica a las algas. Según el problema que se plantea, en microbiología médica, industrial, agrícola, ecología microbiana, según el ambiente en el cual se desarrolla, podemos tener también microbiología acuática, del suelo, del aire, de la leche, etc. Ahora les dejo algunas sugerencias como para
para aquellos que les guste el mirar un poco la historia de la ciencia, me han parecido muy interesantes algunas lecturas. Son las que puse en las diapositivas. Particularmente me parece muy lindo el último libro, el de Paul de Kuif, que se denomina Cazadores de Microbios, en el cual lo recomiendo como una lectura muy amable, porque describe la actividad científica de cada uno de estos investigadores, de los cuales estuvimos hablando y muchos otros más, pero los describe desde su perspectiva humana, su trabajo, pero inserto en su vida como hombres. Por eso ese es el libro que más me gusta para este tema.